internacional a esta hora en varias partes del mundo, algunas de ellas en desarrollo. Estamos con Mariana Schmidt. Buenos días, Mariana. Hola, muy buenos días y muy pendiente de la situación, sobre todo que está ocurriendo en estos momentos en Irak. Ha habido una invasión a la embajada de cientos de personas a raíz de una serie de protestas que fueron desencadenadas por la muerte de un funcionario norteamericano. Vamos a estar muy pendientes de esa información apenas tengamos las primeras imágenes. Primero, comentarles también de la tensión regional que se ha registrado en los últimos días y que tiene ahora a España anunciando la expulsión de 3 diplomáticos bolivianos. Esto ha sido la manera en que ha respondido a la decisión de la presidenta interina Yanine Áñez, quien ayer le dio un plazo de 72 horas a 2 importantes diplomáticos españoles para que abandonaran el país altiplánico tras declararlos personas non gratas. Hablamos de la encargada de negocios Cristina Borrellero y el cónsul Álvaro Fernández. ¿Por qué se llegó a este punto? Primero porque México le otorgó asilo político al expresidente Evo Morales en su país, luego de su renuncia, y porque ahora mantiene asilados a 9 exfuncionarios del gobierno, entre ellos 5 exministros de Morales. España se sumó en este conflicto luego de un confuso incidente que ocurrió el viernes pasado durante la visita de estos funcionarios españoles a la residencia diplomática mexicana en La Paz en forma repentina. Allí las fuerzas de seguridad bolivianas detuvieron a los escoltas porque creían que se trataba de una operación que buscaba sacar clandestinamente a estos 9 exfuncionarios de Morales. Debido a esta situación, habló la presidenta Áñez, quien afirmó que los representantes de los gobiernos de México y de España han lesionado gravemente la soberanía de Bolivia. Por lo tanto, dentro de los expulsados también están los escoltas españoles. A través de un comunicado, España ha rechazado tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia, dijo, en los asuntos políticos internos de Bolivia. En un comunicado del gobierno de Pedro Sánchez afirmó que cualquier afirmación en ese sentido constituye una calumnia dirigida a dañar las relaciones bilaterales con falsas teorías conspirativas, así lo han señalado. Seguimos en esta región porque impresionantes imágenes, miren, nos llegan desde el norte de Perú, dan cuenta de las graves consecuencias de las intensas lluvias que han provocado grandes inundaciones. Han sido varias las semanas que ha estado lloviendo sin parar, por lo tanto son muchas las localidades que están viéndose afectadas, entre ellas Cajamarca. Las tormentas descargan con fuerza, las intensas lluvias provocan también riadas que arrasan con todo, con mucho lodo también. La fuerza del agua ha convertido, como usted ve, las calles en ríos, han arrastrado decenas de vehículos, también ha ocasionado cuantiosos daños materiales en viviendas más precarias. Las autoridades locales han reportado que hay cientos de familias afectadas por estas tormentas que, ojo, se van a seguir manifestando, por lo tanto, la situación se va a ver aún más agravada. Buenas noches. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha realizado su mensaje de fin de año. Ahí lo vemos en cadena nacional, en el cual prometió sorpresas económicas para el 2020, después que el año que se va, dijo, fuera tan denso y duro. Aún así, dijo, triunfó la paz y venció la vida a pesar del bloqueo. Luego celebró la lealtad de las Fuerzas Armadas, que han sido clave en su situación política, y aseguró que el diálogo con los sectores de la oposición va dando sus frutos. También recordó el intento de ingreso de ayuda humanitaria venezolana a Venezuela. Usted lo recordará muy bien ahí cuando se intentó ingresar a través de Colombia. Incluso hubo la presencia de algunos líderes del presidente Piñera. Dijo que esto fue una estafa, un enmascaramiento brutal de una agresión armada contra la frontera de su país, y él también hizo alusión al fallido levantamiento militar del 30 de abril. Luego Maduro se refirió, sin nombrarlo, a Juan Guaidó, cuyo liderazgo surgió este año como una amenaza existencial para el régimen chavista, así lo ha señalado. Un mensaje que se conoce un día después que 3 militares venezolanos sublevados llamaron al ejército a sumarse a la llamada Operación Aurora para liberar, en definitiva, Venezuela. Son los tenientes, ahí vemos a los 3 que se manifestaron desde la clandestinidad tras el asalto a un destacamento militar el domingo. Negaron las versiones del régimen sobre un presunto plan que está orquestado por Colombia, Perú y Brasil, y quieren sacar adelante y liberar a Venezuela. Esa es la intención. Hartos análisis respecto a Venezuela. Fue un año muy movido para Venezuela y logró impactar a la región en términos
de flujo migratorio, económico, político, diplomático. O sea, el factor Venezuela logró meterse en las agendas de diferentes países. Pero hoy día, ayer hablaba con la corresponsal de Globo en Brasil, que cubre Venezuela permanentemente, y se va a hacer un largo reportaje, se está trabajando en cuáles fueron las razones para que el efecto Guaidó no generara la caída del régimen de Maduro, ¿no? Y se está haciendo un reportaje amplio que lo encuentro súper interesante porque la verdad que en algún momento se pensó que efectivamente el presidente de la Asamblea Nacional iba a lograr votar a Maduro, iba a lograr una reorganización política completa del país. Y no lo logró. Recuerda que hubo dos levantamientos fuertes, uno en enero, cuando aparece la figura de Guaidó, cuando él se proclama o se genera una proclamación y hay una interpretación constitucional como presidente encargado, y luego lo que ocurrió con la base aérea de la Aurora en el mes de abril. ¿Por qué eso no funcionó? ¿Por qué las conversaciones se pierden? ¿Por qué Juan Guaidó pierde el capital político internacional que había logrado crear a principio de año? Bueno, yo creo que son las grandes preguntas que quedan a nivel de política exterior regional para este 2019. Sin lugar a duda, en la crisis venezolana la clave han sido las Fuerzas Armadas. A diferencia de la situación que vimos, por ejemplo, hace muy poco en Bolivia. Vamos ahora a Australia, que sigue la emergencia por los incendios forestales. Dicen que hay imágenes de Irak, si es posible. ¿Sí? Bueno. Sí, porque entiendo que el embajador de Estados Unidos fue evacuado junto a todo el cuerpo diplomático. La turba ingresó directamente a la embajada. Eran militantes de Hezbollah. Sí, pro-iraníes, ¿no? Sí, pro-iraníes. Son cientos de ellos que logran derribar el portón exterior de la embajada de los Estados Unidos en Bagdad. Incluso ahora amenazan con ingresar al edificio principal de esta sede diplomática. Están protestando contra los bombardeos que ordenó Estados Unidos contra las milicias pro-iraníes, como decías tú, que actúan en ese país, a la que se les acusa de la muerte de un civil norteamericano. Los ataques, en realidad, de las fuerzas aéreas causaron 25 bajas entre los milicianos. De hecho, en las últimas horas, el gobierno norteamericano difundió precisamente los videos que mostraban este ataque aéreo. Están actuando en territorio iraquí las fuerzas de seguridad norteamericanas, defendiendo la embajada, dispersando a estos manifestantes con gases lacrimógenos para poder, en definitiva, dispersar a la multitud y sacar a aquellos que ya están en la sede diplomática. Dicen que ellos han protestado, han ignorado los pedidos de retirarse, por lo tanto, esa es la razón por la que están actuando los efectivos de las fuerzas de seguridad. Bueno, lo más grave es que efectivamente las fuerzas de seguridad norteamericanas se vieron obligadas a sacar al embajador Matthew Tweller de la sede junto a su equipo político más cercano, porque la integridad del embajador estaba en peligro. Recordemos que cuando uno habla de embajadas hay inviolabilidad diplomática. La embajada norteamericana, como cualquier otra embajada, en el caso de la embajada norteamericana, es suelo norteamericano. Es decir, cuando los manifestantes ingresan al recinto diplomático, ahí es la ley norteamericana la que rige. En este momento hay un grupo de marines que están custodiando el frontis del edificio, pero la verdad es que la turba se ve decidida a seguir ingresando con mucha violencia a la parte anterior, ¿no?, de un edificio más o menos de la década del 60 que ha sido acondicionado con varios subterráneos y también con espacio, ¿no?, de seguridad en la parte posterior, como tradicionalmente se diseñan las embajadas desde el Departamento de Estado. Hay que recordar que Estados Unidos ha sufrido ataques a sus embajadas en los últimos años, ¿no? El caso de Libia es el más grave, cuando ahí se produce un ataque feroz que termina con la muerte del embajador. Y bueno, tradicionalmente uno podría irse un poquito más atrás y revisar el capítulo oscuro de la toma de la embajada del año 68 en Irán. Exacto. Tú? Y bueno, aquí que está un poco anexado. La verdad es que explicar por qué llegó a este punto en esta relativa calma que hay en Irak, y ahora hay una máxima tensión, sobre todo en esta sede diplomática, tiene que ver porque hubo ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos contra objetivos del Hezbollah, que ustedes sabrán que son las brigadas del grupo extremista que se origina precisamente en el Líbano, y que ellos habían perpetrado un ataque con cohetes que le costó la vida a este contratista de nacionalidad norteamericana y genera este
estallido. Por lo tanto, hay una gran preocupación. Como dices tú, han sacado al embajador porque corría en riesgo su vida y vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrollen estos hechos. También pendientes de cómo llega el Año Nuevo en el resto del mundo. Vamos con imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en Nueva Zelanda. Auckland, entonces. Estamos en la torre claro, típica ya de quedan Auckland. pocos segundos, cuando aquí son las 8 de la mañana, ya son las 12 de la noche. ¿Nos vamos con esas imágenes? Pero claro, esto empieza primero en Samoa por el uso horario, pero claramente uno de los principales países, Auckland, Nueva Zelanda, que comienza con este video, que se desarrolla con una tremenda producción. Y al terminar este video, empieza la cuenta regresiva y veremos. Ahí están. Llega el 2020 entonces a nuestros amigos de Nueva Zelanda. Que tengan un excelente cierre de año y bueno, nos vemos el próximo año. Ah, sí, pues. Espero, si mi celebración lo permite, nos vemos el próximo año. Nos vemos.